escuchan los tambores de la información. Esta es la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo te va, Natalia? Muy bien, Martín. ¿Y tú? Todo bien. Muchísima información que tiene que ver con la campaña electoral de una u otra manera. Es cierto, porque en los últimos días hemos tenido distintos encares, ¿no? Y hay denuncias. Por ejemplo, mañana el Frente Amplio va a denunciar ante la Corte Electoral al precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado. ¿Por qué? Por el incumplimiento, según el Frente Amplio, de la ley 17.045 que regula la publicidad electoral. Este cuestionamiento surge ante la difusión reciente de un spot televisivo de 5 minutos de duración, del que hablamos aquí días atrás, que comenzó a emitirse esta semana. Según se desprende de una investigación de la consultora Mediciones y Mercados, las campañas de Delgado y del precandidato presidencial colorado Andrés Ojeda son las que compraron más minutos en pautas televisivas en los últimos meses. La ley establece que los partidos pueden hacer propaganda en medios recién un mes antes de las internas previstas para el 30 de junio. Viene movido con mucha información este día miércoles. Repasamos los titulares. La Asociación de la Prensa expresó preocupación luego de la aprobación en el Senado de modificaciones a la denominada Ley de Medios que violentarían las libertades de expresión y de prensa en medio de una campaña electoral. El Ministerio de Vivienda no sancionará a ninguna ni ninguno de los funcionarios que habían intervenido en la entrega irregular de viviendas por parte de la exministra Irene Moreira. La fiscal de homicidios Mirta Morales formalizó la investigación por el asesinato de un hincha de Nacional. Un joven de 19 años irá 5 meses a prisión preventiva. El diputado nacionalista Pedro Gidonian dijo que hay consenso para que en junio se vote el proyecto de ley sobre violencia en el deporte propuesto por él. La diputada nacionalista Alexandra Insaurralde manifestó que enviará una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para que se elimine el IMESI a la cerveza tras el cierre de la planta de minas de Fábricas Nacionales de Cervezas. La Facultad de Humanidades inició investigaciones administrativas y sumarios hacia quienes rechazaron al docente uruguayo-israelí Alberto Spektorovsky como responsable de un curso. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos lanzó un cortometraje en el marco de la Marcha del Silencio 2024 que muestra la vida que podría haber tenido Óscar Tassino si no estuviera desaparecido desde 1977. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se encuentra en estado grave tras haber sido baleado este miércoles. Bueno, el saludo a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, a quienes nos siguen en vivo a través de YouTube y por tvciudad.uy, y también a quienes nos escuchan a través de Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM, uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Martín. Y salimos, entre otras cosas, porque hay movilización en el centro de Montevideo. Titula su móvil Diego Martini, que nos contará justamente cuál es la convocatoria. Adelante, Diego, ¿cómo te va? Natalia, Martín, buenas tardes para todas y todos. Así es, centro de Montevideo, en una tarde muy fría acá en la explanada de la Intendencia de Montevideo, congregación y marcha pro-Palestina de varias personas que se manifiestan en reclamo por la situación que está sucediendo hace varios meses en Medio Oriente, parten en unos minutos rumbo a la Universidad de la República. Y del centro al buceo, de Diego Martini a Martín Duarte. Adelante, Martín, ¿cómo te va? Martín, Natalia, buenas tardes para ustedes. Estamos aquí en la sala del MUBI, donde tendrá lugar a partir de las 20:30 la presentación de la película Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno. Es una película de Federico Lemos que estará presentándose en el marco justamente del documental. Ya hay algunas autoridades que están haciendo presencia aquí. En un ratito los estaremos convocando acerca de lo que es el lanzamiento de este film. Ya está por aquí la viuda de Jorge Valle, Mercedes Menafra, entre algunas autoridades, así que los convocaremos. Y del buceo al Parque Posadas, de Martín Duarte a Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Julieta? Buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes, buenas noches, así es. Estamos aquí en Parque Posadas porque en unos minutos nada más vamos a entrevistar a Álvaro Pancruz a propósito del periodista Álvaro Pancruz, y además integrante de la Asociación de la Prensa Uruguaya, por la cuestión vinculada a la nueva ley de medios que se aprobó en términos generales ayer en la Cámara de Senadores y que vuelve a la Cámara de Diputados con aditivos. Tiene algunas consideraciones especiales, APU, sobre esto, y a propósito lanzó comunicado.
Otro adelanto, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación inició investigaciones administrativas y sumarios hacia quienes rechazaron la presencia del profesor Alberto Spektorovsky como responsable de un curso en ese centro de estudios. El diputado Felipe Schipani llamó a las autoridades de la Universidad de la República a la Comisión de Educación y Cultura y quedó conforme con las respuestas que dio el rector Rodrigo Arim. Acá hay un problema, y el problema es que efectivamente hay circunstancias que no deben darse al interior de la Universidad de la República, y eso nosotros expresamente lo decimos. Lo que no es cierto que haya decisiones institucionales, ni del Consejo de la Facultad, y menos del Consejo Directivo Central, de suspender un curso. Hay sumarios en curso, hay investigaciones que la propia facultad está realizando. Por parte, nuestra conclusión de la comparecencia de las autoridades de la universidad y de la facultad es satisfactoria. Nos daba el adelanto recién Julieta Núñez Tomás y ahora vamos al contacto nuevamente con ella para que nos cuente el parecer de la Asociación de la Prensa sobre esta ley, este proyecto de modificaciones a la Ley de Medios. Adelante, Julieta. Gracias, Natalia. Así es, la Asociación de la Prensa Uruguaya ha estado involucrada en el proceso de discusión de la nueva ley de medios desde sus inicios, ya desde los inicios en realidad de la discusión de la vigente aún ley de medios. Sin embargo, esta votación como grave y urgente de la ley en el día de ayer por parte de la Cámara de Senadores resultó con mucha sorpresa para quienes integran este sindicato y además con mucha preocupación. Es por eso que lanzaron un comunicado en las últimas horas y estamos aquí con uno de los directivos, Álvaro Pancruz, para profundizar en este comunicado. ¿Cuál fue la sensación de la Asociación de la Prensa Uruguaya una vez que vieron la resolución tomada por la Cámara de Senadores? Bueno, cuando tomamos contacto con la resolución, creo que nos sorprendimos, como se sorprendieron los legisladores, y como dice la vicepresidenta y presidenta de la Cámara Alta, que también se sorprendió. Entonces, bueno, la sorpresa es mayúscula, porque si la vicepresidenta no sabía que se iba a tratar este tema con carácter de grave y urgente, un tema grave, evidentemente grave, todos los demás nos sentimos involucrados y más que sorprendidos, muy preocupados, porque esto no es una ley simplemente que se vota a las apuradas, sino que es una ley que socava fuertemente lo que es la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero no estoy hablando únicamente del tema de quienes ejercemos la tarea periodística, como tú, como yo, como tantos colegas, sino la ciudadanía toda, es decir, porque de qué forma se va a informar la población, cuál es la forma que tenemos los periodistas de trabajar con tranquilidad, con la seriedad que requiere, si es tan ambigua la ley y tan amenazante, diría, que cualquier actitud que sea considerada fuera de lugar puede ser motivo de sanción. Quizás explicar un poquito, Álvaro, en este sentido, uno de los aditivos que se ingresaron en la discusión parlamentaria ayer en el Senado tiene que ver justamente con un mecanismo parlamentario que sería de control hacia el trabajo periodístico. Esto es lo que me estabas comentando. Claro, sí, exactamente. Pero que tampoco queda muy claro cómo se implementaría, ¿no? Es decir, lo que está allí a nosotros nos deja muchísimas dudas. No consideramos que esto se pueda haber hecho sin justamente que los profesionales involucrados en esto tengamos una opinión previa, por lo menos un conocimiento, cuando menos, de esta situación. Hoy trascendió además que un medio televisivo de estos que se verían beneficiados con esta ley le habría impedido a sus periodistas ir a una conferencia de prensa sobre este tema. Yo quiero pensar que es una noticia falsa, porque de lo contrario, este mismo medio sería el primer sancionado por esta ley, porque estaría infringiendo directamente lo que la misma ley prevé que no debería hacerse. APU había participado de la instancia de discusión en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, incluso había logrado que se eliminara uno de los artículos que hablaba justamente del control sobre el trabajo periodístico. En esta instancia de discusión en el Senado, ¿APU había tenido participación? Fue una de las cosas que se denunció. Claro, no. Justamente es que no pasó por la comisión. Este tema no fue tratado en comisión, se evadió justamente considerarlo en comisión, entonces ninguna de las partes involucradas puede haber tenido ningún tipo de
de incidencia ni de injerencia en lo que finalmente se aprobó ayer en el Senado, ¿no? Y otro último tema que te consulto, otro de los temas que se cuestionaron acerca de la ley ayer por parte de la oposición, por ejemplo, es cómo se elevan las licencias concedidas a los propietarios de los medios de comunicación y también cómo se permite, se eliminan los topes de propiedad extranjera y también cómo se eliminan los mecanismos de transparencia en la asignación de estas licencias. ¿Apu tiene también una opinión sobre esto y cómo eso afecta al desarrollo periodístico? Sí, claro. Pero es que va directamente a la concentración de medios y elude, además, lo que pueden ser todos los controles que se habían previsto originalmente, porque a través de lo que se conoce como cableros ingresan capitales extranjeros, violentando además lo que la ciudadanía en su momento decidió, que los entes públicos fueran del Estado, que estuvieran controlados por el Estado. Subrepticiamente se permite que empresas internacionales, acá está en juego la soberanía en esto, ¿no? Que ingresen por otra vía a ser competidores y además utilizando infraestructura que generó el Estado, todos los uruguayos, y que les sale gratis, ¿no? ¿Cómo le afecta a los periodistas que se habilite una mayor concentración mediática? Es decir, ¿se favorecería que sean los mismos propietarios quienes estén en distintos tipos de medios de comunicación, por lo tanto, los mismos jefes, ¿no?, para los periodistas? Sí. Bueno, yo creo que la concentración de cualquier actividad en pocas manos siempre es perjudicial porque ya hemos visto con otro tipo de empresas, no necesariamente periodísticas, que vienen, hacen su negocio, concentran varias empresas bajo una misma multinacional y cuando por alguna razón no les sirve no tienen ningún prurito en cerrar y dejar a tantos cientos de trabajadores sin trabajo, sin su fuente laboral. Pero además en este caso estamos hablando de un derecho humano fundamental como es el poder estar informado libremente por las vías que uno considere y en los medios que uno considere. La concentración de medios en pocas manos no va en defensa de la democracia, sino todo lo contrario. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias a ti. Por estos minutos. Les comento que continúa la discusión sobre esta ley también en ámbitos académicos, como por ejemplo la Facultad de Información y Comunicación, y seguirá dándose esta discusión en ámbitos también parlamentarios. Y fue pie lo que decía Julieta, porque el 4 de junio a las 11 de la mañana el plenario de la Cámara de Representantes va a tomar el proyecto de ley con lo que ayer le agregó el Senado y ahí se definirá de forma definitiva, valga la redundancia de este asunto, podrá ser aprobado o rechazado en función de lo que decida la Cámara, que todavía tiene pendiente esa votación. Seguimos en tema porque el director Frente Amplista de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, Pablo Siris, dijo que este proyecto aprobado ayer en el Senado afecta la democracia, la libertad de expresión, la soberanía y el patrimonio público. Y también dijo que la unidad reguladora, cuyo directorio integra la URSEC, quedó muy desdibujada con este proyecto de ley. Yo creo que es una norma que afecta la democracia, como decía previamente, que afecta la libertad de expresión y que afecta además la forma en la que nos comunicamos e informamos todas y todos los uruguayos. Tiene además otro componente que es un componente de soberanía. Nosotros en nuestro país digamos, hay límites para la adquisición de medios de comunicación audiovisual por parte de personas extranjeras. Particularmente en el caso de los cables, se eliminan estos requerimientos y se aumenta el margen para la concentración de empresas de cable. El director de la URSEC dijo que con esta ley el organismo queda desdibujado y pasará a ser un organismo testimonial. Los lineamientos que lleva adelante la URSEC emanan del Poder Ejecutivo, mucho más allá de lo que establece el régimen normativo de nuestro país. Y realmente, a partir de una decisión de estas características, pasa a ser un organismo testimonial, controlando el registro No Llame y alguna otra cosa más, porque realmente es un rol bastante limitado el que le queda a la institucionalidad.
Las campañas del precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado y su par colorado Andrés Ojeda son las que más minutos han comprado en pauta televisiva, según se desprende de un informe de la consultora Mediciones y Mercados. Y esto pese a la regulación de la Corte Electoral que habilita propaganda electoral a partir de los 30 días previo de las internas. Los partidos políticos llevan comprados hasta el 9 de mayo, o sea, no debería haber sucedido, según lo que dice esta regulación, 572 minutos en tandas de televisión. Un reciente informe de la empresa de investigación Mediciones y Mercados analiza la cantidad de segundos pautados de publicidad política en televisión desde el 1 de enero hasta el 9 de mayo del 2024. El análisis indica que fueron 34.359 segundos de propaganda política, un equivalente a 572 minutos. Del informe surge que quien gastó más dinero destinado a campañas televisivas fue el precandidato colorado Andrés Ojeda, con 10.528 segundos, un equivalente a 175 minutos de publicidad, seguido por el precandidato nacionalista Álvaro Delgado, que ha contratado 10.453 segundos televisivos, un equivalente a 174 minutos. Mientras Ojeda comenzó a emitir sus primeras publicidades en el mes de febrero, Delgado empezó a tener presencia televisiva desde el mes de marzo. Detrás de estos dos precandidatos sigue el nacionalista Jorge Gandini, con 5.328 segundos, número que equivale a 89 minutos. El colorado Guzmán Acosta y Lara, con 3.718 segundos, un equivalente a 62 minutos, las listas 9 de Fernando Amado y 90 del Partido Socialista dentro del Frente Amplio, con 2.402 segundos, 40 minutos, y el precandidato colorado Robert Silva, con 1.099 segundos, es decir, un equivalente a 18 minutos. Con espacios menos significativos también han realizado pauta publicitaria el senador nacionalista Juan Sartori y el precandidato colorado Tabaré Viera. El minuto de publicidad televisiva en horario central, prime time, tiene un valor cercano a los $1.250, mientras que en horarios laterales el costo del minuto disminuye a los $500. Digamos que mañana el Frente Amplio presentará una denuncia contra Álvaro Delgado ante la Corte Electoral por incumplimientos de la Ley de Regulación de Publicidad Electoral. El spot televisivo del precandidato nacionalista de 5 minutos de duración emitido recientemente desencadenó esta decisión. Política y medios, financiamiento de campañas, particularmente ayer a propósito de este proyecto de ley vinculado a una nueva ley de medios por la vía de los hechos, porque introduce muchos cambios en lo preexistente, ingresado en forma grave y urgente al orden del día del Senado, generó repercusiones, una reacción del Frente Amplio. ¿Cómo impacta en el sistema político? Eduardo Botinelli habla de eso a continuación. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Te dije una cantidad de cosas ahí. ¿Qué tomás? Bueno, a ver, más allá del contenido de la ley de medios, yendo un poco a cómo fue el mecanismo, cómo es el desarrollo que hubo ayer, claramente los acuerdos políticos entre los partidos de un bloque o entre los distintos partidos siempre van más allá del ámbito parlamentario. Lo extraño en esta circunstancia fue que, si bien hace muchos años que viene la discusión, estaba siendo discutida casi desde el comienzo de este gobierno, digamos como que tuvo un empujón muy fuerte en horas que lleva a que el trámite parlamentario pasara a grave y urgente, donde claramente había un acuerdo político previo y que no transitó los canales habituales que se dan en el Parlamento, sea por comisión o sea mismo en una discusión en sala a partir de la presentación del proyecto. Claramente acá se juntan varias cosas, es decir, bueno, había una necesidad por parte del gobierno o estaba estipulada una necesidad de modificar la ley de medios impulsada por los gobiernos del Frente Amplio, porque en definitiva fue durante los gobiernos del Frente Amplio que esta ley anterior se puso en práctica y se planteó de un primer momento por distintos actores la necesidad de la modificación, pero claro, vienen los tiempos que empiezan a premiar. Estamos en las últimas sesiones del mes de mayo. Durante la segunda quincena de mayo el Senado no va a funcionar. Tampoco, ya en junio tenemos las elecciones internas. Entonces, era este momento o quedaría para después de las elecciones internas y eso hace la premura, digamos, de cumplir con algún punto específico que se tenía que llevar.
y los tiempos apremiaban en ese sentido, ¿no? Claro, breve paréntesis para después seguir con lo que más o menos estaba pautado, Eduardo. Desde la oposición, el Frente Amplio y también la sociedad civil a este gobierno se lo ha asociado con los intereses, sobre todo de las grandes empresas, fundamentalmente canales de televisión, por contratos con Antel, por financiación a algunos proyectos a través de fondos en los que también interviene el Ministerio de Industria, Energía y Minería, por la posibilidad de que desarrollen servicios de Internet que también se viene discutiendo hace mucho. Se habla aparte en algunos ámbitos de blindaje mediático. ¿Entendés que este discurso se puede reforzar contra el gobierno a partir de estos hechos? No, sin dudas. Sin dudas hay una búsqueda de asociación rápida de establecer que esta decisión de aprobarlo, además por la forma en que se termina dando, tiene que ver con responder a determinados intereses. Es decir, eso va a estar arriba de la mesa y venía un poco a la mente aquello de cuando las políticas de control de tabaco y el propio presidente de alguna forma dijo, bueno, sí, efectivamente hay presiones de la industria tabacalera, es decir, sin decirlo de esa forma, sino usando la metáfora de la fábrica de chicle. No me lo pidió una fábrica de chicle. ¿No? De alguna forma estaba poniendo, y en este caso, bueno, es claro que quienes terminan siendo los beneficiados o quienes querían los cambios en la ley de medios eran los propios medios de comunicación. ¿Es sorpresivo entonces cómo se dio este tratamiento ayer? ¿Te parece que esa es la expresión? Bueno, es sorpresivo, sí, y que de alguna forma cambia algunas dinámicas, por lo menos del vínculo. Es decir, bueno, por un lado, no solamente el fondo de lo que se discute, que es ámbito de discusión durante la sesión y posteriormente, sino la forma, ¿no? Y eso hace un poco al vínculo, primero, interpartidario en el propio Parlamento, pero también cuando este tipo de leyes, sea cual sea, pero se hace de esta forma, limita la capacidad de discusión en el ámbito parlamentario y también limita de alguna forma la posibilidad de instalar en la opinión pública un tema. No digo que este sea el caso, porque no parece que sea un caso donde la formación de opinión pública sea clave, claro, ¿no? Pero sí que, en definitiva, cuando se dan este tipo de mecanismos, una de las consecuencias tiene que ver con la falta de discusión en el ámbito parlamentario, pero también con la falta de discusión que hay en forma previa en los distintos ámbitos de la sociedad civil, como mencionabas, o mismo en la ciudadanía en términos generales. Ayer, después de la sesión y con las características que tuvo, el Frente Amplio abandonó la coordinación de bancadas a nivel del Senado, cuando en realidad le queda muy poco, bastante poco a este periodo, ¿no? Habrá que ver si esto es definitivo, si puede tener marcha atrás. ¿Qué implica eso? ¿Hay una herida política ahí? Bueno, sin dudas. O sea, siempre que hay una mayoría que impone a una minoría una resolución, siempre alguna molestia queda, y sobre todo cuando hay temas sensibles, ¿no? Cuando de repente podemos hablar de otros casos que tienen más que ver con cuestiones afectivas o de principios o de derechos que se sienten vulnerados o atacados. Y en este caso no es solamente esa discusión, sino también lo que es la forma, que es lo que decía recién, ¿no? Es decir, la forma dañó aún más. No solamente es quien lleva adelante e impulsa una ley en este caso, que va en contra de lo que opinaba la minoría en este caso, sino además la forma en que se dio, de alguna forma dañó más ese vínculo. Digamos, agregado para cerrar, un integrante de la coalición, el diputado Colorado, no senador, no participó de la sesión de ayer, Ope Pasquet, se quejó porque con el cambio en el orden del día que hubo ayer, de alguna forma se dejó afuera de consideración del Senado el proyecto de ley de eutanasia. Al mismo tiempo hay quienes vinculan lo que se votó ayer, en nueva ley de medios, con el otro proyecto que está en comisión vinculado a financiamiento de las campañas políticas. También hay un tratado en el medio vinculado a patentes. ¿Qué relación hay, en definitiva, entre la discusión de ayer y esos otros 2 o 3 proyectos que mencioné? Bueno, en principio no hay demasiada relación entre sí, pero sí hay algo que es común y es el tiempo, ¿no? Es decir, los tiempos. Hemos hablado sobre el tema de la ley de financiamiento de los partidos en otros momentos, en otras columnas, y una de las primeras cuestiones era que no era bueno legislar sobre financiamiento de los partidos en año electoral, claro, menos a un mes y medio de una primera instancia que no es regulada por esto, pero está dentro del año. Es decir, no es una buena práctica, y peor es que está haciendo a las corridas, porque en definitiva se está haciendo contrarreloj,
para poder cumplir con un avance en algún sentido, y es probable que lo que salga sea bastante poco ambicioso, por lo menos. Después tenemos lo de patentes, que tiene una urgencia en la medida que el gobierno quiere impulsar el acuerdo transpacífico. Ahora, ahí lo que sucede es que así como cuando hablamos de distintas leyes y lobbies empresariales o las presiones que pueden existir, acá también existen a favor y en contra del acuerdo de patentes. Bien. Y eso está en juego. Y con respecto a eutanasia, el gran tema acá no es los grupos de presión económico, sino que hay un trasfondo ideológico fuerte, profundo, que divide a la propia coalición. No es esto de que hay una mayoría que, digamos, un bloque sobre otro, sino que dentro del propio bloque de la coalición hay una división muy fuerte que tiene que ver con la concepción de la vida y la muerte, claro, ¿no? Es decir, son cosas muy profundas que tienen diferentes opiniones. Por lo tanto, sobrevuela el riesgo de veto presidencial. Bueno, también, ¿no? Entonces, todo eso hace que no necesite o no tenga la urgencia que pueden tener estos otros proyectos. Gracias, Eduardo, y hasta la semana que viene. Gracias a ustedes. Sigue Natalia, sigue MBD Noticias. Y justamente vamos a escuchar al diputado colorado P. Pasquet con estas críticas porque se dejó por fuera del orden del día en esta sesión del Senado al proyecto de ley de eutanasia. Y además dijo que los temas que se incluyen son definidos por la bancada y reclamó que el Partido Colorado trate de incluir a los temas que son de su interés. Francamente, una sorpresa, un disgusto, porque había acuerdo en el sentido de tratarlo en el mes de mayo. Hoy tuvo lugar la última sesión del Senado del mes de mayo y el proyecto no se trató, no está en el orden del día. Y esto francamente nos disgusta porque aspiramos a que haya un pronunciamiento, que cada uno vote lo que quiera votar, libremente, naturalmente, no puede ser de otra manera, pero aspiramos sí a que haya una definición, que se resuelva esto por sí o por no. No olvidemos que este estudio del Senado desde el mes de octubre del año 2022 es tiempo de que haya una definición. Ayer se votó, sin embargo, como grave y urgente, la ley de medios. ¿Entiende que los planteos en la coalición se miden distintos según quién los realice? Mire, no sé si será según quién los realice, pero el hecho es que algunos temas se tratan y otros no se tratan. Y como el orden del día es algo que debe acordarse entre los partidos políticos, yo entiendo que el Partido Colorado, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, tiene que reclamar que los temas de su interés también se traten. Otras voces coloradas y otros temas. El precandidato presidencial Gabriel Gurméndez expresó reparos, o más bien rechazo, ante el proyecto, la iniciativa destinada a regular el ingreso de personal a las intendencias y dijo que en realidad hay que apostar a administrar mejor los recursos públicos. Semanas atrás, el sector también colorado Ciudadanos promovió sin éxito la habilitación de este plebiscito y en este momento hay militantes y sectores del Frente Amplio que entienden que habría que ampliar esta idea a otros organismos del Estado. Y estamos en contra y siempre estuvimos del clientelismo político, cualquiera sea. En este caso, que entre gente por la ventana, que entre gente a dedo en las intendencias. Para mí es muy malo que entre gente a dedo en cualquier entidad pública, intendencias, organismos públicos, ministerios, lo que sea, está muy mal. Lo que digo es, no se necesita meter en la Constitución este tema para no hacer estas cosas. Esto es lo que hay que hacer. Un gobernante, un buen administrador que maneja los dineros públicos no necesita de ninguna ley y de ninguna Constitución para hacer lo que hay que hacer. Además está en el Código de Ética y de Conducta del Funcionario Público. Entonces yo digo, en Antel nosotros logramos bajar, sin llenar las vacantes, el número de funcionarios públicos en 1000 personas. No nombramos una sola persona a dedo. No entró nadie que no sea por concurso, además entró muy poca gente. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer un administrador responsable. Entonces a la gente, en vez de pedirle que salga a firmar o a votar plebiscitos, lo que hay que decirle es voten buenos administradores que manejen bien la plata de la gente y que no hagan estas barbaridades de hacer entrar a la gente a dedo. Bueno, ahora otro asunto. El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, anunció que la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación inició investigaciones administrativas y sumarios hacia quienes rechazaron la presencia de un docente uruguayo-israelí, Alberto Spektorovsky, en uno de los cursos que se dictan allí. Dio estas explicaciones, Arim, ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara Baja, en donde dijo que el curso no se suspendió, sino que se postergó y que será dictado durante este semestre por el mismo docente.
Desde el Rectorado de la Universidad de la República, pero también desde el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, rechazamos tajantemente las actitudes de acoso que sufrió el profesor Spektorovsky en base a los transcedidos de prensa y las publicaciones que hubo en redes sociales al respecto por parte de un pequeño grupo de estudiantes. El segundo elemento que me gustaría que considero destacar es que aquí no hubo una cancelación por parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Todo lo contrario, lo que existió fue simplemente una postergación solicitada por el cuerpo docente que había invitado al profesor del curso que finalmente se va a instrumentar en el correr de este semestre, efectivamente. En tercer lugar, también me gustaría señalar con mucha precisión que desde la Universidad de la República nuestro objetivo es construir un ámbito en donde todas las posiciones y todas las visiones sostenidas en el respeto recíproco se mantengan y se expresen en las aulas y en la vida institucional. ¿Qué le trasladaron los docentes por la postergación? Los docentes, en realidad la decisión de postergar el curso es de los docentes en base a un clima institucional interno que vivía la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, asociado exclusivamente a algunos muy pocos estudiantes, que además previamente la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación había tomado medidas de corte disciplinar a través de investigaciones administrativas y sumarios asociados a este tipo de temáticas y que entendieron que no era el momento adecuado, pero nunca hubo una postergación, nunca hubo una suspensión, lo que hubo fue una solicitud de postergación del curso que finalmente se va a instrumentar. Acá hay un problema, y el problema es que efectivamente hay circunstancias que no deben darse al interior de la Universidad de la República y eso nosotros expresamente lo decimos. Lo que no es cierto es que haya decisiones institucionales ni del Consejo de la Facultad y menos del Consejo Directivo Central de suspender un curso. Repercusiones. El diputado frente amplista Agustín Mazzini respaldó lo actuado por la UDELAR porque entiende que no se dio ante presiones de lo que definió como una minoría intolerante que rechazó la presencia de Spektorovsky. Y el diputado colorado Felipe Schipani, que fue quien convocó a las autoridades al Parlamento, se mostró satisfecho por sus respuestas. Yo diría que lo más destacable es que hay voluntad de las autoridades universitarias de que este curso se realice, de que no haya ningún tipo de discriminación ni cancelación a este destacado profesor y admitieron que hay un problema con estos grupos radicales que existen en la Facultad de Humanidades, pero también establecieron una serie de mecanismos para, procurar de que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Hay sumarios en curso, hay investigaciones que la propia facultad está realizando. Por parte, nuestra conclusión de la comparecencia de las autoridades de la universidad y de la facultad es satisfactoria. Creemos que en la Universidad de la República se deben respetar todas las opiniones, más allá de que podamos estar de acuerdo o no. Así lo piensa el rectorado y así lo piensa el decanato de la universidad y la mayoría del claustro y del consejo. Lo que pasó fue que se hizo una tormenta en un vaso de agua, porque nadie censuró a nadie, no hubo censura, no hubo ceder ante chantajes de un grupo minoritario. Lo que sí pasó fue que los propios docentes que invitaron al profesor pidieron revisar la propuesta para presentarla más adelante. Eso no es en ningún caso censura y en ningún caso ceder ante los chantajes de estas minorías intolerantes que no quieren dejar hablar al profesor, que tiene todo el derecho, pero además es el derecho de los estudiantes poder escucharlo. Otro tema. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, informó al Parlamento que decidió no sancionar al personal que en su momento responsabilizó por las viviendas adjudicadas de forma irregular durante la gestión de su antecesora, la senadora Irene Moreira. Claro, recordemos que en su momento hubo una investigación administrativa que responsabilizó a la ex ministra. Sin embargo, Lozano en marzo presentó un resumen de esa investigación en la que se decía que hubo hechos irregulares, pero que la responsabilidad era del personal y no de la ex jerarca. En esa resolución yo decía, había 4 funcionarios en los cuales yo decía que serían pasibles de tener una sanción de una observación, que era la sanción más leve que tiene un funcionario público de la observación, pero luego de estudiar los descargos que los mismos habían presentado y estudiar con profundidad toda la situación, resolví no poner ningún tipo de sanción, lo cual fue comunicado días pasados a esos funcionarios de que ninguno va a ser sancionado. ¿Eso implica que la responsabilidad era de la exministra? La responsabilidad política ya había trascendido y ya de alguna manera se le había solicitado a quienes
estaban en los cargos políticos y habían asumido la responsabilidad, ya se habían renunciado, por lo cual ya no había más que realizar. Presenta Antel, socio de tu negocio. Se está llevando a cabo a esta hora en el centro de Montevideo una marcha en apoyo a Palestina. Allí está Diego Martini, que nos cuenta qué está pasando para allí, Diego. Bien, compañeros, recién arrancó esta movilización por 18 de julio que va caminando. Me abro para que vean esta movilización que se viene haciendo con ese cartel bien grande que recuerda hoy la Nakba, a quienes los palestinos definen como una catástrofe, un proyecto para sacar a los palestinos de su tierra. Ahí ven el cartel que va encabezando esta marcha, y es una manifestación, digamos, que viene a dar en un contexto muy crítico que se viene dando en estos días, y que vuelve a tener esta manifestación, digamos, que el común denominador de otras manifestaciones pro-palestinas en nuestro país que ya venimos cubriendo desde hace meses, donde se acusa al Estado de Israel de ser cómplice de los ataques que se vienen dando, ataques a familias, a niños, a quienes se ven obligados a dejar su lugar. Alguna información que nos han arrimado, datos y cifras y datos actualizados, en donde la Franja de Gaza tiene más de 35.200 asesinados y más de 79.000 heridos. Cisjordania tiene 499 asesinados y más de 5.000 heridos. Hablamos de unos 14.100 niños asesinados, y la información también habla de 27 niños que murieron por desnutrición y deshidratación. Recordemos que en las zonas de la Franja, sobre todo, es una zona donde están allí acampando personas, y ahí vemos en imágenes también a la embajadora de Palestina, que siempre se hace presente, a Nadia Rashid, que se hace presente aquí junto a su familia, encabezando la marcha. Les decía, en zonas donde no llega la comida, donde no llega la alimentación. Vamos a ver si podemos sacarle una palabra a la embajadora de Palestina. Embajadora, perdón, estamos en vivo, una nueva marcha del pueblo uruguayo apoyando la causa. Hola, lo siento, pero después capaz podemos hablar. Bien, la embajadora hoy prefiere no hablar, entonces ahí está marchando junto a su familia, y bueno, vemos a cientos de personas que están marchando por acá. Presentó Antel, socio de tu negocio. Le agradecemos a Diego y al resto del equipo, y complementamos la información porque la convocatoria a esta marcha generó repercusiones en el ámbito deportivo. Les contamos porque, según averiguó MBD Noticias con dirigentes del Club Nacional de Fútbol, entre ellos el presidente Alejandro Balbi, la institución, o sea, nacional, podría iniciar acciones contra quienes hayan usado su insignia para convocar a esta marcha que recién veíamos en el centro de Montevideo, debido a que el escudo del club aparece en el logotipo de una de las organizaciones convocantes. Nacional hizo pública su postura a través de un comunicado que estamos viendo en este momento, que publicó en redes sociales y que generó confusión en la opinión pública debido a que no explicita a qué marcha se refiere, y por ende fue interpretado erróneamente como una alusión a la Marcha del Silencio prevista para el lunes que viene. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Repasamos noticias del ámbito internacional. Empezamos con esta noticia del primer ministro eslovaco, Robert Fico, que se encuentra en estado grave tras haber sido baleado este miércoles. Sí, la policía de Eslovaquia informó que fue capturada la persona que habría sido responsable, un escritor de 71 años al que se le adjudicaron intencionalidades políticas. El primer ministro eslovaco, un experimentado político de perfil nacionalista, fue trasladado desde Handlová, donde resultó baleado, a una localidad ubicada a 65 kilómetros del lugar de los hechos, y fue intervenido durante varias horas. Con respecto a su salud, tras una operación calificada como compleja, se informó que estaba evolucionando, aunque seguía en estado grave. El acontecimiento generó múltiples repercusiones. Por ejemplo, la presidenta eslovaca, Zuzana Čaputová, dijo estar conmocionada por un ataque al que definió como brutal y despiadado. Además, el presidente electo del país, Peter Pellegrini, dijo estar horrorizado
pasado y deslizó que estos hechos pueden ser generados por el odio que se despierta ante las discrepancias políticas. Robert Fico tiene una larga trayectoria en política que comenzó en filas comunistas antes de 1993, cuando su país recién comenzaba su actual etapa de Estado independiente, luego de separarse de la ahora denominada República Checa, en el hecho que determinó el final del Estado antes conocido como Checoslovaquia, que hasta 1989 había formado parte del denominado bloque de países socialistas. Desde el año pasado, el político se encontraba ejerciendo su tercer periodo como primer ministro, liderando una coalición definida como populista nacionalista. Su segundo periodo en ese cargo culminó en 2018, luego del asesinato del periodista investigativo Jan Cusack, que desencadenó una crisis política. Ganó las elecciones del año pasado con promesas que incluían detener la ayuda militar a Ucrania, pero negó ser prorruso, aunque también se opuso a las sanciones impuestas a Rusia por países occidentales. Eslovaquia integra la Unión Europea desde el año 2004 y tiene una población de más de 5 millones de personas. Ahora venimos a Sudamérica porque un decreto firmado por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, clasificó a las personas trans y travestis como enfermas mentales, basándose en un listado de enfermedades que ya no se usan. Sin embargo, Boluarte defendió la norma tras interpretar que es la única forma de que la población trans acceda al sistema de salud peruano. El decreto 009-2024 actualizó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud de Perú, que fija las atenciones, condiciones de salud e intervenciones financiadas en hospitales públicos y privados. De esta manera, el Ministerio de Salud incorporó 7 diagnósticos a la categoría trastornos mentales y del comportamiento basado en la 10ª versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, CIE-10, sustituida en 2022 por la versión CIE-11, con aval de la Organización Mundial de la Salud. Se trata del transexualismo, travestismo de rol dual, trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, travestismo fetichista y orientación sexual egodistónica. Tras el decreto llegaron las críticas, una petición firmada por 414 profesionales de la salud y 176 organizaciones sociales fue entregada en el Ministerio de Salud para revertir la norma que definen como homofóbica y discriminatoria. Estas organizaciones reclaman políticas de salud mental acordes a estándares internacionales para garantizar el acceso más allá de las identidades de género. De acuerdo con el Observatorio de Derechos LGBT y VIH-Sida, de las 22.500 mujeres trans que viven en Lima y Callao, 89% no tiene cobertura médica. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, volvemos a nuestro país. Según la Comisión Nacional de Enfermería, Uruguay tiene un déficit de personal en el rubro, especialmente en el primer nivel de atención del área metropolitana de Maldonado y de Salto. Existe un plan llamado Plan Nacional de Desarrollo de Enfermería que apunta a que aumente 50% la disponibilidad de personas licenciadas en la materia, pasando de las cerca de 8.000 actuales a 12.000 en un periodo de cerca de 5 años, poquito más, al año 2030. En Uruguay, 1/3 de los trabajadores de la salud está integrado por 8.000 licenciados en enfermería y 30.000 auxiliares. La enfermería es una fuerza laboral con un gran déficit de licenciadas en enfermería, un número muy importante de auxiliares en enfermería, una distribución desigual en el territorio, muy desigual. Hay algunos departamentos que concentran el personal de enfermería. ¿Cuáles son? Y Montevideo, Salto, Maldonado. Es decir, coincide con que allí hay focos de formación de personal de enfermería. Eso, digamos, habla de la importancia de los lugares de formación distribuidos equitativamente en el territorio, ¿no? Eso favorece una mejor distribución. Y para completar el diagnóstico tenemos que decir que es una población altamente feminizada, ¿no? Un 84% del personal de enfermería son mujeres. Según estándares internacionales, un licenciado en enfermería que tiene capacitación en gestión e investigación no podría tener más de 15 pacientes a su cargo y un auxiliar no más de 8, lejos de la situación actual en Uruguay. La Comisión Nacional de Enfermería plantea la necesidad de rever las condiciones laborales y salariales en los diferentes actores del sistema. Es necesario
volver a rever esas condiciones de trabajo. Y, por ejemplo, una de las posibilidades que se está planteando en varios ámbitos de la enfermería es un régimen de trabajo de 4 y 2, o sea, 4 días de trabajo y 2 de descanso. Claro. Les contamos que este martes el Ministerio de Salud Pública informó que se produjo el 4º fallecimiento de una persona con dengue en lo que va del año. Se investiga la causa de su muerte porque la persona tenía comorbilidades que pudieron ser determinantes del fallecimiento. Y ahora seguimos con otras informaciones. Les contamos que la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos publicó un video que proyecta la posible historia del desaparecido Óscar Tassino si hubiese regresado a su hogar tras la recuperación democrática en 1985. El cortometraje busca visibilizar que eso también podía haber ocurrido con las casi 200 personas detenidas desaparecidas. Oriental Film y la agencia Invented realizaron el cortometraje. Gustavo Echandi es director creativo de la agencia y es familiar de desaparecidos. La historia de Óscar Tassino como representación de todas las 197 historias que no pudieron ser. Sentir esa sensación de que nos arrebataron historias que pudieran haber estado buenísimas, de poder conocer personas físicamente, cómo se representa su imagen, su cara. Y primero surge eso, las ganas de poder contarlo. La familia nos proporcionó un montón de imágenes, un montón de fotos, las cuales nosotros las fuimos digitalizando y las fuimos seleccionando. Y a partir de eso fue que utilizamos la inteligencia artificial para poder proyectar cómo sería la cara de Óscar en el presente. La familia de Tassino participó en el proceso del cortometraje y de esto nos habló su sobrino y ahijado Darío. Fue súper removedor y nosotros participamos también de la filmación. Y el compromiso de Gustavo, de la gente de Oriental, era increíble, porque además son todos gente muy joven. Y tener esa gente tan joven, tan comprometida con la causa de los derechos humanos, para nosotros como familia de desaparecidos y como ciudadanos, es muy importante. Con esta información estamos redondeando el primer bloque de hoy. Pero hay más después de la pausa. Bien, comenzamos el segundo bloque y vamos ya mismo al contacto con nuestro compañero Martín Duarte porque está allí en la avant premiere de esta película sobre Jorge Valle. Jorge Valle entre el cielo y el infierno, Martín Duarte. Así es, ha llegado el expresidente Julio María Sanguinetti, justamente haciendo referencia a su relación con Jorge Valle. Si le parece, lo dejamos escuchando. En 1953, con 17 años, y convocado por el padre, en el semanario Canelones, y a partir de allí hicimos toda la vida juntos. El padre murió en el 64, lo acompañamos naturalmente en el 54, en el 58, en aquel momento tan difícil de derrota del partido. Y cuando muere su padre, ahí la 15 se divide en 3 fracciones, y nosotros marchamos con Jorge. Ya se había separado Michelini, que era otro de nuestro grupo, y Hugo Batalla, se había separado antes. La 15 se divide en 3, y ahí yo marcho en el grupo de Jorge. Y así seguimos. Hasta, luego vino el golpe de Estado, los años de la interrupción. Retornamos felizmente a la democracia en el 85. Y como digo, es una vida juntos. Naturalmente la vida política hay momentos más cercanos, pero yo diría que con Jorge hemos tenido cercanía constante, con matices diferenciales. Éramos y somos personalidades distintas, ¿no? Matices ideológicos incluso, dentro del pensamiento vallista, ¿no, verdad? Él un poco más liberal que yo, en lo económico, ¿no? No en lo filosófico, en que éramos
idénticos, digamos, ¿no? O sea que es una vida de fraternidad, como él mismo decía, y que es muy importante que se documente, no por la personalidad de él específicamente, sino por la historia, ni por los que hemos sido actores o no actores, sino para que se vean los hechos, se mire hacia el pasado con respeto. No conozco el documental, de modo que no se lo puedo comentar, ya veremos cómo sale. Sanguinetti, quiero consultarle por otros temas políticos. En la jornada de ayer se votó la ley de medios y desde el Frente Amplio se criticó el cortar el diálogo de la forma que se presentó la ley. De alguna forma hablan de avallazamiento de la democracia. ¿Cómo lo ve usted? No estoy en el Parlamento, así que no puedo opinar. Pero ¿se ha enterado de la noticia? No. ¿Cómo fue el tratamiento? No lo sé. ¿No se enteró? Me entero por ustedes, pero nada más. ¿Tiene alguna opinión formada? He oído los comentarios, no tengo. No puedo opinar sobre un trámite que no. ¿Le parece bien la forma? Señor, si le estoy diciendo que no seguí el trámite, que no estuve en el Parlamento, que como consecuencia no tengo una opinión clara ni puedo tenerla. Gracias. Bueno, compañeros, por allí la respuesta de Julio María Sanguinetti ante el tema, de amplia difusión en la jornada de ayer de la derogación de la antigua ley de medios y lo que ha sido, en este caso, la nueva votación. Sigan ustedes por allí. Muchas gracias, Martín y resto del equipo. Ahora les contamos que la fiscal de homicidios Mirta Morales formalizó la investigación por el asesinato de un hincha de Nacional durante los festejos del aniversario del club, por los 125 años del club. Un joven de 19 años permanecerá detenido en prisión preventiva hasta el 15 de octubre y fue imputado por homicidio muy especialmente agravado. El motivo, que es lo que a veces nos carcome la cabeza, el averiguar el motivo es una de los fines que tiene esta investigación, ¿verdad? No hay nada que se descarte, hay muchas hipótesis. No tengo nada que me haga sostener que eso es así. ¿Qué otras hipótesis tiene además de esta? Pueden haber habido, tiene que haber habido un motivo, porque no entra dentro de nuestra racionalidad que una persona le pegue un tiro a otras 3 sin un motivo, ¿verdad? Nos parece... ¿Esos heridos están vinculados a la persona fallecida? No encontramos vinculación hasta el momento. La intención de no declarar, de no hacer la denuncia de parte de los heridos, ¿eso le llama la atención? ¿Fue un elemento que manejó dentro de la audiencia? Sí, manejé eso dentro de la audiencia porque es algo que te hace llamar la atención en cuanto a la posibilidad cierta de que tengan temor. Por eso fue lo que dije. Por eso que precisábamos la prisión preventiva para amortiguar ese riesgo. Pero no tengo nada claro porque no pude hablar con ellos porque están esperando recuperarse. Entonces no he podido. Tengo la versión primaria de la policía en el lugar. El diputado nacionalista Pedro Gisdonian dijo que hay consenso para que en junio se vote un proyecto de ley sobre violencia en el deporte. Y llamó a no considerar parte del folclore deportivo, que es una expresión que muchas veces se utiliza, ¿no?, en programas deportivos, en espacios vinculados al deporte, a las manifestaciones de violencia, particularmente aquellas que están vinculadas a las hinchadas, sus cánticos, por ejemplo, y es una discusión que está abierta esa. Sí, bueno, un poco también hablaba recién la fiscal un poco de eso, ¿no? Se puso en duda si era una pelea entre bandas, porque a veces como que se naturaliza por ese lado. Vamos a escuchar al diputado del Partido Nacional, Pedro Gisdonian. Con este proyecto no es la creación de nuevos delitos, nosotros creemos que los delitos ya están. Bueno, en este caso, por ejemplo, queda claro, o sea, delitos de violencia, de homicidios, o sea, son de riña, son delitos que ya están y que nosotros lo que buscamos con esto es darle una especialidad. En lo que innova es, por ejemplo, cuando se identifica a las personas. Arranca con justamente multa de tipo económico y bueno, y que el dinero que se termina recaudando de eso vaya a la Secretaría de Deporte para poder financiar campañas de concientización con los niños y con los más jóvenes, que creo que es donde deberíamos tener principal hincapié. También, obviamente, luego va para cuando hay medidas sustitutivas, que el juez las determine, que las mismas sean hechas en instituciones deportivas, de manera de poder devolver un poco de lo mucho que se le saca al deporte.
El proyecto también incluye la posibilidad de suspender partidos, sanciones como desalojo de tribunas, clausura de escenarios y de oficiar de local en casos de violencia, que incluyen cánticos, manifestaciones orales o escritas que inciten al odio. De retirada, pronóstico del tiempo. Viene con frío. Sí, sigue el frío. Vamos a repasar los datos para los próximos 2 días en el área metropolitana. Mañana jueves 16 de mayo, nuboso y cubierto. No sé cuánto va a aparecer ese sol. La mínima de 5 grados y la máxima de 15. El nuboso y cubierto se repite para el viernes. Pasado mañana, 17 de mayo, en Montevideo y área metropolitana, con pronóstico de temperatura mínima de 6 grados y de máxima de 14. Bien, bueno, nos vamos. Ahora sí, los dejamos con Lado B, que comienza en minutos. Y mañana tempranito, la primera edición informativa empezará a las 8 a.m. Gracias por estar. Hasta luego. Hasta mañana. Que pasen bien.